En este tutorial vamos a conocer las modificaciones que se hicieron al calendario a partir del periodo que estamos viviendo. El periodo 1 se extendió del 30 de marzo al 3 de mayo. La semana 1 incluye la semana pasada y hasta 12 de abril. El módulo 1 consta de un trabajo formativo, organizador gráfico, cuya fecha límite de entrega es el miércoles 8 de abril. El módulo 2, evaluación acumulativa de un 10%, con fecha límite de entrega el 12 de abril. Y así, las siguientes semanas fueron reacomodadas. Semana 2 del 13 al 19 de abril, semana 3 del 20 al 26 de abril y semana 4 del 27 de abril al 3 de mayo. Respecto al contenido. El contenido del trabajo 2. Ustedes en el trabajo 2 tienen que basarse en alguno de los 4 tipos de textos. Para ello, vamos a reforzar el texto narrativo, que se basa en la explicación de unos hechos reales o ficticios en determinado tiempo y espacio. Se pueden dar en muy diferentes fórmulas y estilos, aunque principalmente se pueden dividir entre narraciones en prosa o verso. Ustedes pueden utilizar un texto narrativo para apoyar su proyecto a través de un cuento, una fábula, una historia, una narración. Pueden usar un texto descriptivo, a diferencia de la narración, que es una modalidad textual que presenta hechos sucesivamente en el tiempo. La descripción, por el contrario, consta de características de un objeto, de forma estática, sin transcurso de tiempo. Aquí hay un ejemplo de texto descriptivo que habla sobre el mismo texto descriptivo, sea como fuere y se aborde desde una perspectiva que se aborde. Un texto es la unidad superior de comunicación que contiene y se apoya en 3 características: coherencia, cohesión y adecuación. El texto se denomina descriptivo cuando consiste en explicar cómo es alguien y un sentimiento, un animal o un objeto. Mediante este tipo de texto, pintamos con palabras, definimos las características de aquello que describimos. Por eso a nosotros nos sirve, porque va al detalle, como dice el texto, describe, pinta una escena, pinta un personaje. Es muy útil para textos científicos, ya que nosotros estamos en el área de salud. Este texto viene muy bien para describir procesos que tengan que ver con la salud y sus componentes. Un texto argumentativo es presentar las razones a favor o en contra de determinadas posiciones, tesis, hipótesis, con el fin de convencer al interlocutor. Aquí hay una carta que quiere convencernos de la importancia que tiene eh, el valor de vivir en un primer piso ante un terremoto. Señor director, una de las consecuencias del terremoto será el cambio de los precios de la vivienda, ya que las personas demandarán más propiedades ubicadas cerca del suelo, por lo que sus valores aumentarán. Antes las personas pagaban más por vivir en pisos altos con vistas privilegiadas. Sin embargo, ahora querrán sentirse más seguros cerca de la tierra, en una construcción que haya soportado bien el sismo. El principal desafío que nos espera es la reconstrucción. Eso tiene un costo muy alto y el gobierno debe encabezar la tarea. El rubro de la construcción será ahora el gran motor de la reactivación económica. El estado de ánimo de la ciudadanía es fundamental para lograr esta anhelada reactivación. Como ustedes se dan cuenta, el autor quiere defender que
Es muy importante el sector construcción para la reconstrucción y además que la gente va a querer apostar por vivir en los primeros pisos de casas que hayan soportado el terremoto. Finalmente, un texto informativo o expositivo, que también viene muy bien para nuestra asignatura, para nuestra área de la salud, porque puede tocar temas de divulgación o información o temas especializados. Un texto informativo o expositivo. Un texto informativo es aquel en el cual se presentan de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades, a diferencia de la argumentación mediante el texto expositivo o informativo no se intenta convencer, sino mostrar. Por ejemplo, los flamencos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos, donde obtienen su alimento, compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las tres especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de lagunas o espejos lacustres salinos y desalares. El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de lamelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste principalmente en diferentes espacios de algas diatómeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. Como se fijan, aquí el que escribe está informando, mostrándonos una realidad tal cual es, no necesita una argumentación. Un elemento de suma importancia, un elemento de suma importancia para ustedes es también conocer los criterios de evaluación. La tarea 2 principalmente tiene sus criterios de evaluación bien descritos. Se los voy a compartir inmediato. Es importante que ustedes conozcan los criterios con los cuales serán evaluados para que hagan las tareas de acuerdo a esos criterios que el profesor le comparte. Cuando ustedes van a su sección, en este caso evaluación acumulativa 1, que es la tarea del texto del trabajo acumulativo, está una descripción del trabajo, que ustedes ya la han visto, ya la conocen, ¿ya? Es muy importante que cuando ustedes conozcan el trabajo, vean que hay una tabla de especificaciones que dice en qué consiste cada uno de los ámbitos. Debe estar muy claro lo que vas a comunicar. ¿Para qué? El tema del proyecto, el objetivo, el público objetivo. Entonces, ¿qué vas a comunicar? Voy a ir directamente a lo logrado. Cuando tú quieres lograr este trabajo, tienes que indicar de forma clara y concreta el concepto a comunicar. ¿Qué vas a comunicar? El concepto a comunicar. Por ejemplo, prevención del alcohol, prevención del alcoholismo, prevención de las drogas, prevención de alguna enfermedad. ¿Para qué? Tienes que indicar de forma clara el motivo por el cual vas a comunicar. ¿Para qué? Para que la gente deje de tomar, para que la gente se cuide, para que la gente respete, para que la gente acuda al médico, etcétera. El tema. Tienes que indicar de manera clara el tema. Por ejemplo, si es la asepsia. Por ejemplo, si es el uso de la mascarilla o la forma de lavarse las manos. El objetivo. ¿Cuál va a ser tu objetivo? Informar, educar, entretener, socializar. Y el público objetivo. Tiene que estar dirigido a personas determinadas, de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a lo que tú detectes, cuál es el público al cual te diriges, personal de la salud, el buen lavado de la mano, por ejemplo, o el uso de la mascarilla, ahora que se está exigiendo el uso de mascarilla en el transporte público e incluso en las calles. Finalmente,
tiene que respetar las reglas de ortografía. Es muy importante que ustedes se rijan por estos elementos para poder hacer un texto coherente. Pero recuerden, el texto deben realizarlo de acuerdo a las tipologías textuales, ya sea narrativa, descriptiva, informativa, argumentativa. La idea es que ustedes vayan estudiando textos, distintos textos, sacando ideas principales, secundarias, usando técnicas de lectura que ya vieron en el módulo 1, de modo de ir acostumbrándose a las técnicas de estudio y de lectura. Para eso son estos ramos, para que ustedes vayan adecuándose, vayan instruyéndose, vayan soltándose, vayan adquiriendo elementos que les sirvan para después poder estudiar elementos, carreras, eh, materias que tienen más dificultad aún. Les acabo de compartir un, les acabo de compartir también en internet un mensaje en su plataforma de aula virtual que nos lleva directamente a un tutorial, ¿ya? Nos lleva directamente a un tutorial de cómo subir las tareas, que ustedes muchos ya lo saben hacer, pero no está de más que ustedes vuelvan a recordar estos elementos. Este tutorial está en YouTube.
Muy bien, les repito encarecidamente, queridos alumnos, por favor, hagan las tareas, los ejercicios con toda la dedicación posible, suelten la mano, escriban, guíense por las preguntas. No es necesario que estén explícitas las preguntas pueden ser respondidas en la medida que van desarrollando el texto. No se les olvide el objetivo, los objetivos siempre van con verbos. Destacar, divulgar, desarrollar, implementar. ¿Qué cosa? El tema que están desarrollando. ¿Para quiénes? Para las personas que ustedes tienen destinatarios. No es para todo el mundo. Este tema tiene que ser para un grupo específico. Obviamente tienen que desarrollar también un respeto por las reglas ortográficas, la sintaxis, etcétera. Muchos de ustedes lo están haciendo excelente. Así que les envío un saludo de ánimo y espero que el día 12 todos tengan sus trabajos. Muy buenas tardes.